Hola, bienvenido a un nuevo video de la sección de matemáticas del examen Acredita Bash. Vamos a contestar en este video la pregunta 34, pero antes debemos conocer el tema de función lineal. El tema de función lineal ya lo introduje en algunas preguntas atrás, pero voy a utilizar este simulador para dar un poquito más de contexto. Nosotros sabemos que existe una función lineal y una función lineal está dada por la ecuación y igual a mx más b, que es esta ecuación que ves aquí, justo donde tengo mi mouse. Esta ecuación de la recta tiene dos elementos muy importantes que yo ya expliqué previamente en un video. El primero es el concepto de la pendiente y el concepto de la ordenada al origen. Estos dos elementos son cruciales en una función lineal. ¿Y cómo sabemos que una función es lineal? Primero, porque su exponente de la variable algebraica, en este caso la x, va a estar elevado a la 1 o no va a tener un exponente como tal. Si tú visualizas esta expresión que estás viendo aquí, que dice 2/3 de x más 1, te darás cuenta que la x no tiene ningún exponente visible. Obviamente tiene un exponente elevado a la 1, porque todas las letras que no tienen un exponente visible están elevadas a la 1. Sin embargo, no tiene un exponente al cuadrado o al cubo o a la cuarta, por eso sabemos que es una función lineal. Aparte, sabemos que es una función lineal por la estructura de la ecuación, ¿sí? Tenemos un valor que acompaña a la x y luego hay otro valor que está sumando o restando a la función, ¿no? Entonces, en este caso, sabemos que se trata de una función lineal. Y cuando se trata de una función lineal, hay varias posibilidades que te pueden preguntar en el examen. Y una de ellas es que visualices la gráfica y que a través de la gráfica encuentres la ecuación de la recta, ¿ok? Y para poder lograr esto debemos comprender en la ecuación los dos conceptos de pendiente y ordenada al origen y trasladarlos a la gráfica. La pendiente, ¿sí? En la gráfica se va a visualizar como la inclinación que tiene tu función lineal. Mientras más grande es el valor de la pendiente, más inclinación va a tener tu función, ¿sí? Fíjate cómo en este momento empiezo a variar yo la inclinación de la función y cómo en tiempo real está cambiando el valor de la pendiente, ¿sí? La pendiente está directamente relacionada con la inclinación de la recta, ¿ok? Y un punto crucial es la ordenada al origen. La ordenada al origen, vista desde el punto gráfico, es el punto en el que tu función lineal, en el que tu recta corta al eje Y. Fíjate que ahorita dice más 1 porque yo estoy cortando al eje Y justo en más 1, pero yo lo puedo subir al más 5 y la ordenada del origen va a cambiar a más 5. O yo perfectamente lo puedo bajar a menos 5 y la ordenada del origen va a cambiar a menos 5. Esos dos parámetros son clave en la gráfica, porque el día que tú estés buscando la ecuación de la recta, tú vas a visualizar primero por dónde está pasando tu recta y el valor por donde corte va a ser el valor de b de esa ecuación, ¿sí? Ya nomás te quedará visualizar la pendiente. Ahora, fíjate muy bien, existen dos tipos de función lineal o dos tipos de recta que puedes tener. El primero es cuando la pendiente es positiva. ¿Y cómo vas a saber que la pendiente es positiva? Porque tu recta va a ir creciendo todo el rato. Esta recta que está aquí va en crecimiento, ¿sí? Viene desde la izquierda para la derecha y viene desde abajo hacia arriba. Pero fíjate qué pasa si yo abro ahora la recta así. Ahora la recta, en vez de ir creciendo, va bajando. Y fíjate cómo el valor de la m cambió a un signo negativo, ¿sí? Eso es justamente algo muy importante. Cuando tengas una gráfica o una función lineal que está descendiendo, su pendiente va a ser negativa. Y cuando tengas una gráfica que su función lineal va ascendiendo, su pendiente va a ser positiva. Eso es algo muy importante también para el examen. ¿Por qué? Porque vamos a descartar a partir de visualizar cómo va nuestra gráfica, si va hacia arriba o va hacia abajo, ¿sí? Muy, muy importantes esos conceptos. Vamos ahora sí a la pregunta 34 para visualizar la gráfica y ver cuál sería la estrategia correcta en esa pregunta. Bien, la pregunta 34 es esta que tienes aquí. Sí, básicamente nos dicen que en un colegio se va a estudiar la relación del aprovechamiento de estudiantes en función de las horas de estudio. Si te fijas, tenemos dos datos aquí, ¿no? El aprovechamiento escolar, que se está midiendo en el eje Y o las calificaciones, y en el eje X se está midiendo las horas de estudio independiente. Evidentemente, la función muestra que a mayor horas de estudio, mejor calificación, ¿no? Lo primero que siempre debes hacer en un problema en donde tengas una gráfica es dibujar los ejes, ¿sí? Ubicarte en el punto 00 y trazar el eje X y el eje Y. Entonces, más o menos aquí estaría el eje Y, ¿sí? Y más o menos aquí estaría el eje X.
¿Ok? Ya ubiqué los ejes. Eso es lo primero. Ahora, el primer parámetro que vamos a visualizar es si la gráfica va para arriba o va para abajo, porque eso nos va a dar información acerca de la pendiente. ¿Sí? Entonces, en este caso, la gráfica va subiendo. Como va subiendo, su pendiente tiene que ser positiva. Entonces, yo me fijo en las respuestas. ¿Ok? En las respuestas el valor de M de todas las respuestas es positivo. Entonces, no es un criterio que me sirva para descartar. Sin embargo, pude haber tenido una respuesta en donde una pendiente fuera negativa y esa yo la cancelaría en automático porque mi función va para arriba. Bien, el segundo parámetro es la ordenada al origen, ¿sí? Que es el punto en donde la recta va a cortar al eje Y. En esta función que yo tengo aquí no es totalmente visible. Sin embargo, hay algo que tú puedes hacer. Tú puedes prolongar, ¿sí? Puedes prolongar la función que tienes hacia el infinito. Es decir, puedo agarrar esta línea y la puedo extender hacia acá. Y también la puedo extender hacia arriba, pero hacia arriba la verdad es que ahorita no me sirve de nada. Si yo extiendo mi función, me voy a dar cuenta que si esta función se grafica completa, en algún punto va a cortar al eje Y en un valor negativo, ¿sí? Aquí se está visualizando que la función de continuar con esa inclinación va a terminar cortando al eje Y en un valor negativo. Sin embargo, yo tengo que la D me dice que lo va a cortar en +5, entonces esta no es la que estoy buscando, porque tiene la ordenada al origen positiva, y yo estoy visualizando que la función va a cortar en un valor negativo. Para que pudiera ser la D, la gráfica tendría que pasar por aquí, por el 5, lo cual no está ocurriendo. Y como no está ocurriendo, no puede ser la D y tampoco puede ser la A porque la A dice 10 tercios, que más o menos 10 tercios es como 3.33. Tampoco está pasando por un valor positivo. Ahora la pregunta es, ¿está pasando por -5 o está pasando por -10 tercios? ¿Sí? Yo no puedo descartar aquí tan fácil porque las dos respuestas son negativas. Aunque por allá mi cabeza me dice que el valor que yo estoy visualizando más o menos aquí es un -5, ¿sí? Es lo que yo pienso, pero no voy a asumir, más bien voy a descartar. Ya quité la A, ya quité la D, estoy entre B y C. ¿Y cuál es la diferencia entre B y C más allá de la ordenada al origen que no la puedo visualizar porque en este caso la gráfica no está conforme al eje y no me dice literal qué valor es, ¿no? Fíjate que la B tiene una pendiente de 3 medios y fíjate que la C tiene una pendiente de 2 tercios. Ambas ecuaciones tienen diferente pendiente. Por lo tanto, quiere decir que si yo calculo la pendiente de esta ecuación, voy a saber cuál es la respuesta correcta. Bien, y para calcular la pendiente hay dos maneras de hacerlo, ¿sí? Hay un método largo y hay un método corto. El método corto se puede utilizar siempre y cuando tú tengas la gráfica. Si tú no la tienes, no lo puedes utilizar. Vamos a utilizar primero el método largo y una vez que utilicemos el método largo te voy a mostrar cómo sería por el método corto. Para el método largo tenemos que usar la fórmula de la pendiente, ¿sí? Esa fórmula es y2 menos y1 y entre x2 menos x1, ¿sí? Y para poder lograr esto necesitamos dos coordenadas conocidas de nuestra función. Yo puedo agarrar este punto de aquí si yo quiero. Este punto es 8 en x y 7 en y. Y puedo agarrar este punto de aquí arriba también, que es 10 en x y 10 en y. ¿Sí? Y a este le llamo x1, y1. Ahí a este también, x1, y1. ¿Sí? Pudiste haber agarrado cualquier punto, siempre y cuando tú lo conozcas y puedas saber exactamente las coordenadas, ¿no? Perdón, este punto sería x2, y2. x2, y2. Y este x1, y1. No importa, ¿no? Le pude haber llamado el de arriba x1, y1 y al de abajo x2, y2. No importa cómo los nombres. Siempre y cuando respetemos la fórmula. La fórmula dice y2 menos y1. ¿Ok? Entonces sería 10, que es y2, menos 7, que es y1. Y luego dice x2 menos x1. Entonces sería 10, que es x2, menos 8, que es x1. Y procedemos con las restas. 10 menos 7 me va a dar 3 y 10 menos 8 me va a dar 2. Quiere decir que la pendiente de esta gráfica que estoy visualizando aquí es 3 medios y por lo tanto la respuesta correcta es la B. ¿Sí? Sin temor a dudas, la respuesta correcta es la B. ¿Sí? Fíjate muy bien, hicimos varios análisis. Primero visualizamos hacia dónde iba la gráfica, porque eso nos va a dar información de cómo tiene que ser la pendiente, si positiva o negativa. Eso no funcionó para este problema, pero para otros sí pudo haber funcionado, entonces considera esa variable. Consideramos si la pendiente era positiva o negativa. Dijimos que era positiva, no pudimos descartar ninguna respuesta. Prolongamos la línea y pusimos los ejes para visualizar que nuestra función
pasaría por un valor en y negativo, ¿sí? Entonces, con eso quitamos la a y quitamos la d. Ahora, estábamos entre b y c, nos queda una de las dos. Y para lograrlo, lo que tuvimos que hacer es calcular la pendiente. Y al calcularlo, nos dio que la respuesta que estamos buscando es el inciso B. ¿Ok? Esta sería por el método largo. Ahora, ¿cómo es por el método corto? El método corto solamente lo puedes aplicar, nuevamente lo repito, cuando tienes la gráfica, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Consiste en que formes un triángulo entre dos puntos conocidos. En este caso, yo voy a formar un triángulo entre estos dos puntos que conozco. Este punto de aquí y este punto de acá, ¿sí? Tú formas un triángulo. El triángulo lo pudiste haber formado entre este punto de aquí y el punto de arriba, como tú quieras. Pero mientras más pequeño puedas formar el triángulo, mejor o más simplificada va a estar la respuesta. Entonces, para calcular la pendiente por el método del triángulo, vas a sacar la diferencia en y la vas a dividir entre la diferencia en x, ¿ok? Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a contar cuánto avanzamos en y cuánto avanzamos en x. Si en y aquí estaba en el 4, ¿ok? Y para subir acá, que es el 7, entonces avancé 3 unidades. En x estaba en el 6 y para llegar al 8 avancé 2 unidades. 3 y 2 unidades. 3 en y 2 en x. Entonces, de acuerdo a la fórmula, divido lo que avancé en y entre lo que avancé en x. Y por el método corto, obtendría que la pendiente es 3 medios. Cualquiera de las dos te va a funcionar, ¿sí? Si quieres hacer el triángulo, lo puedes hacer. O si quieres calcular la fórmula de abajo de y2 menos y1, también lo puedes hacer. Siempre y cuando recuerdes que el triángulo solamente lo puedes aplicar cuando tienes la gráfica. Si no la tienes, no lo vas a poder aplicar y tendrías que aplicar la ecuación de y2 menos y1. Espero que se haya resuelto tu duda acerca de esta pregunta y que te haya ayudado a entender el tema. Si no, te recomiendo buscar videos acerca de ecuaciones lineales.